Es 1993 y la democracia venezolana se ve amenazada por una crisis política y social potenciada por los acontecimientos violentos de los últimos años. Su consecuencia, la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez a apenas 8 meses de las elecciones. Es una situación inédita para la historia democrática del país y ante ella se debe elegir a un hombre que asuma la presidencia y brinde la estabilidad necesaria para superar estas horas críticas para la democracia. ¿Quién fue este hombre que llevó sobre sus hombros gran parte del peso de la democracia venezolana? El joven Ramón Velázquez lleva 5 días viajando desde su pueblo andino para llegar a la capital, con una maleta cargada con más libros que ropa, en un recorrido que hará muchas veces en su vida. En Caracas, el tachirense se gradúa con honores en la Universidad Central de Venezuela y suma su voz a la de jóvenes que sueñan con una democracia universal, directa e inmediata. Porque uno creía que con el voto se resolvían todos los problemas. En la universidad nosotros pensábamos que con el voto se acababa la corrupción, que con el voto se acababa el nepotismo. Sin duda, desde muy joven, siente un interés especial por cómo se mueve y se transforma el poder. Siendo doctor en Ciencias Políticas y Sociales, trabaja como periodista en el popular diario Últimas Noticias, desde donde escribe sobre literatura, historia, política y hasta cine. Para él, el panorama mundial de 1945 es fascinante. En Venezuela se acercan las elecciones presidenciales y en ellas todavía solo una élite de venezolanos puede votar. Distintos sectores hacen tenso el clima político del país, pero logran encontrar consenso alrededor de la candidatura presidencial de Diógenes Escalante, un doctor y diplomático venezolano. El diario Últimas Noticias publica un artículo que da a los venezolanos respuestas sobre las posiciones políticas del candidato presidencial. Parece una entrevista, pero está construida a partir de una profunda investigación entre documentos, discursos y artículos emitidos anteriormente por Escalante. El autor es el reportero Ramón José Velázquez. Al leer el artículo, Escalante se sorprende por el ingenio del joven, a quien le pide que se convierta en su secretario. Y en ese empleo inesperado de asistente, Ramoncito Velázquez descubre que Escalante está loco. Se da cuenta de que hay una anomalía, una patología importante, está perdiendo la chaveta. Con 29 años de edad, Ramón J. es testigo de primera fila del errático comportamiento del candidato presidencial. Este giro inesperado es uno de los principales detonantes para que el 18 de octubre de 1945 los venezolanos se despierten ante un golpe de Estado. El 18 de octubre, el doctor Velázquez, que era periodista de Últimas Noticias,
se presentó a la policía y pasó ahí toda la noche en los combates que hubo ahí en la policía contra unidades militares. Venezuela es un país de apenas 4 millones de habitantes. Los nuevos líderes políticos habían estudiado con Ramón J. Velázquez en la universidad. Eran sus maestros en el Liceo Andrés Bello, sus amigos del Colegio Simón Bolívar o compañeros de tertulias en el Parque Carabobo. Con la democracia en el horizonte, los sueños de progreso se hacen más audaces, conducidos por los crecientes ingresos petroleros. Ramón J. se enamora de la odontóloga Ligia Betancourt y luego de superar algunos rechazos, le pide comenzar juntos una familia. Ella acepta y terminan compartiendo el resto de sus vidas. Es un tiempo de oportunidades para la juventud y el recién casado se integra al torbellino de cambios como director de información de la recién creada Corporación Venezolana de Fomento. Ese cargo algunos dicen, uy, qué raro, ¿por qué? ¿Qué hacía el doctor Velázquez allí? Yo le preguntaba eso también. Entonces él me comentaba que él le dijo a Betancourt que le buscara un puesto allí en la Corporación Venezolana de Fomento, porque él quería ser testigo de cómo se transformaba un país. Pero una vieja maña venezolana vuelve a querer desandar el camino transitado. En 1948, los protagonistas militares de la Asonada del 45 lideran otro golpe de Estado y prometen, de nuevo, un comienzo desde cero. A partir de ese año, Venezuela atraviesa una serie de conflictos políticos que decantan en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a la que Ramón J. se enfrenta letra a letra. Hay una condición en Velázquez que no se ha resaltado nunca, en medio de su gran serenidad, es un andino valiente. Junto a viejos y nuevos amigos, colabora con El Libro Negro de una Dictadura, un registro de las aprehensiones ilegales y las torturas que las grandes construcciones en las ciudades y los cuantiosos ingresos petroleros parecen ocultar. Señalar el lado oscuro de la dictadura tiene un alto precio. Casi todos los disidentes pierden la libertad o la vida. De modo que los líderes principales de Acción Democrática les toca el exilio o la cárcel. Sin ser Ramón Velázquez un militante de Acción Democrática inscrito, le tocó la cárcel. Esa rebeldía que ejerce escribiendo parece nacer con él, cuando otra dictadura, la de Juan Vicente Gómez, imponía silencio absoluto a los venezolanos. Ramón J. nace en 1916 y crece en el estado Táchira, siendo el único hijo de un matrimonio de intelectuales. Es un niño rodeado de letras en una sociedad que valora el trabajo en el campo. Uno que prefiere sumergirse entre páginas que jugar en la tierra. Mi abuela tenía un kinder y además tenía una escuela de oficios. Allí yo pienso que él empezó en esa labor que tal vez después se convirtió en parte de él como historiador, que es entender al venezolano. Él me contaba que mi abuelo, don Ramón,
lo ponía en las mañanas a leer en voz alta libros de historia de Venezuela o novelas clásicas con la excusa de que quería recordar mi abuelo tal o cual pasaje. Pero resulta que era una labor de enseñanza, de formación. Desde los 14 años escribe en publicaciones que no son bien recibidas entre ciertas élites, y es que, ante el silencio andino, el joven Ramón prefiere hablar. Él comenta que tuvo una experiencia muy interesante con un personaje que llegó allá a San Cristóbal y lo nombró a él jefe de redacción de un periódico, y eso en esa sociedad era un acontecimiento, ¿no? Como un niño en ese mundo gomecista donde todo era miedo y reserva se atrevían a hacer eso. Cuando años más tarde se muda a la capital, se rodea de otros andinos para compartir esfuerzos y hermanar objetivos. El doctor Velázquez conoció a papá cuando se constituyó un grupo político que se llamaba el Grupo Uribante, que era un grupo de jóvenes tachirenses que querían actuar en política. En ese grupo estaba, por ejemplo, el doctor Leonardo Ruiz Pineda y otros grupos de oficiales, entre ellos Marco Pérez Jiménez y Julio César Vargas. Para la época de la dictadura de Pérez Jiménez, el Grupo Uribante ya no existe, y los hombres que lo conformaban se encuentran en aceras opuestas. Mi mamá nos decía que en algún momento mi papá le dijo: la política llega hasta la puerta de la casa. Y resulta que una de las veces que fue la Seguridad Nacional a buscar a mi papá en la casa, bueno, pues entraron, revisaron todo, abrieron todos los cuartos, voltearon la cuna de mi hermano Ramón Ignacio. Entonces mi mamá cuenta que en lo que al fin sueltan a mi papá y llega a la casa, mi mamá lo agarró, lo llevó y le dijo: mira, lo llevó hasta el fondo de la casa, lo llevó hasta la cuna y le dijo: hasta aquí llegó la política. En 1958, la dictadura acaba. Y luego de haber pasado casi 4 años en la cárcel, Ramón Velázquez puede sacar a la política de su hogar y reencontrarse con su familia. Esto es un hecho que pocas veces se ventila en la historia de Venezuela. La cárcel es también una gran oportunidad para la formación. Esa experiencia de ser presos políticos en los años 50 convirtieron en personas mucho más tolerantes, en entender que ellos, una vez que salieran de esa situación, si llegaban al poder, no podían repetir una tragedia como la que ellos habían vivido siendo presos políticos. Cuando regresa la democracia y se convocan elecciones, Rómulo Betancourt, líder del Partido Acción Democrática, gana la presidencia. Betancourt viene de un exilio y aun cuando esté tan cercano a la problemática venezolana no la tiene en la mano. Ramón Velázquez, por estar aquí y por haber participado en la clandestinidad y por haber estado preso, sabe perfectamente quién es quién y con quién se debe lidiar, y también tiene mucho contacto con la parte militar. La parte militar, que todavía es esencial en esa época, tiene muchas cabezas andinas, altos mandos de procedencia montañesa, o casualidad Ramón Velázquez es de procedencia montañesa, y es bueno que los gochos nos entendamos entre sí. El presidente Betancourt le pide a Ramón Velázquez, quien no pertenece a ningún partido, que sea su secretario. Ramón Velázquez era amigo de todo el país. Cuando Betancourt lo designa secretario de la presidencia, le dice: mire, yo lo estoy nombrando porque la mitad del país está conmigo, pero la otra mitad me detesta. Esa otra mitad usted tiene que traerla a Miraflores y acercarla.
No es una tarea sencilla. Grupos de venezolanos se contagian de una fiebre que se esparce por Latinoamérica. El gobierno democrático enfrenta revueltas violentas de grupos guerrilleros de izquierda e intentonas de golpe de Estado de grupos militares de derecha. Quienes lo conocen saben que Ramón J. suele decir solo la mitad de lo que piensa y que ese modo andino de comunicarse le hace escoger muy bien sus palabras. De él no salen frases sin objetivos. Su talento para el diálogo lo convierte en una pieza clave para la estabilidad de Miraflores, en donde las puertas de su despacho permanecen siempre abiertas. Velázquez establece relaciones con los grupos insurreccionales, con los dirigentes políticos, con Pompeyo Márquez, con Simón Sáez Mérida, con Américo Martín, con Teodoro Pekov, con su estilo político, su simpatía, su bonomía, siempre contribuyó mucho a bajar las tensiones, a bajar las fricciones y a lograr acercamientos entre los puntos más opuestos. Fíjate que una cosa curiosa, yo me gradué en esos años, y yo era apenas subteniente, y el doctor Velázquez, en esa política que tenía de atraerse a los militares, empezó a tener conmigo una importante amistad, claro, porque quería tener la opinión de los cuadros jóvenes. Entonces eso permitía percibir lo que estaba ocurriendo en la Fuerza Armada. Velázquez no resta importancia al sector castrense, pero las fuerzas que dedica al fomento de proyectos civiles, al incentivo de políticas que ayuden a los empresarios y permitan el desarrollo de las distintas regiones del país, es excepcional. Velázquez es un hombre universal. Como todo hombre universal tenía unas raíces regionales y él supo servir de puente, sabiéndose un hombre útil en Caracas, ser puente con la comunidad tachirense con la cual mantuvo permanentemente contactos. Ramón Velázquez era un firme creyente en las potencialidades del país, políticas, intelectuales, académicas y también económicas. Si hay que buscar algo que defina a Ramón J. Velázquez como un apoyo, como un pilar al empresariado venezolano, es el conocimiento que él tenía de la geografía física del país, de la historia, por supuesto, y de la geografía humana. En el año 1964, Ramón Velázquez regresa a las salas de imprenta para dirigir uno de los diarios más importantes del país. El Nacional era una referencia incluso internacional. La figura de Ramón J. se valoró más no tanto por su talante periodístico, sino más bien por su talante político, por su talante conciliador. Su paso por la dirección de El Nacional ayuda a que nuevos talentos lleguen a formar parte importante del periódico. Nos encontramos apenas lo habían designado. Yo quiero que los jóvenes contribuyan con el periódico, porque son los que le van a dar nuevas ideas, y una vez nos abrió esa ventana para expresar opiniones cuando las tuviésemos. Tiene 48 años de edad y se ha convertido en un puente entre periodismo y arte, entre militares y civiles, entre empresarios y funcionarios, entre políticos en bandos diferentes. Mi papá fue toda la vida un gran trabajador. Mis recuerdos de él es que él llegaba en la noche a la casa. Los sábados y los domingos los compartía con la familia. Almorzábamos en la casa, compraba comida china o paella. Yo creo que ahí estaban sus principales pecados, ¿no? La comida, degustar. Ramón Velázquez llega a ser diputado, senador, secretario del presidente, ministro de Comunicaciones del primer gobierno del Partido Social Cristiano Copey,
2 veces director del diario El Nacional, y durante todo este tiempo comparte sus cambiantes responsabilidades con una labor que no abandona: rescatar y difundir la historia venezolana. Si alguien quiere entender el siglo XX venezolano y la historia venezolana, hay que leer a Ramón Velázquez. Tenía un conocimiento, como yo he visto muy pocas veces en el país, de alguien que conociera a la gente en sus detalles. Ese es hijo de fulano, de sutano, su abuelo era sutano, su bisabuelo era este, se dedicaban a esto o aquello. Siendo secretario de la presidencia en los 60, aglomera toda la correspondencia del Palacio Presidencial de Miraflores desde los inicios del siglo XX y arma un archivo histórico invaluable. Luego, lidera colecciones de documentos vitales para entender el pensamiento venezolano de los siglos XIX y XX. En su región, no solo inicia la biblioteca de autores y temas tachirenses, sino promueve la fundación de 4 instituciones educativas. Prácticamente nunca le vi que llevara una agenda, la llevaba toda de memoria. Era muy constante. Él logra llevar adelante 3 colecciones de rescate documental: el pensamiento político del siglo XIX, el archivo histórico de Miraflores y otra colección que se llama Venezuela Peregrina. Y arranca también la biblioteca de autores y temas tachirenses. Él es tan gran editor porque él dirigía, pero a la vez tenía quien lo acompañaba, y eso era lo interesante de Velázquez, que él sabía trabajar en equipo, sabía trabajar con gente. Él supo reconocer el talento venezolano y darle a cada cual la función que le correspondía. La posibilidad de que tú y yo o cualquier estudiante de historia o cualquier curioso pudiera entrar al archivo a leer las cartas de Laureano Vallenilla, los telegramas de Gómez, la información de López Contreras, caramba. Material esencial para que la historia se renovara y cambiara del todo. La obra como editor de Ramón Velázquez en Venezuela es monumental. Yo creo que nadie ha hecho algo de esa magnitud. En ese sentido, el legado de Ramón Velázquez en materia de permitirnos a nosotros la posibilidad de conocer de una manera distinta y novedosa a Venezuela es primordial. Nadie jamás lo hizo. De tanto leer, su pluma no puede hacer otra cosa que producir. En su vida escribe más de 40 títulos que, aunque parecen hablar sobre el pasado, tienen la segunda intención de dirigirse al presente y al futuro. 2 de sus obras se convierten en clásicos de la literatura histórica venezolana. Una de ellas narra la historia de Antonio Paredes, un disidente del siglo XIX. La historia de Venezuela generalmente trata al héroe desde el punto de vista del ganador. Y la luz que vemos en ese libro es que él lo trata desde el punto de vista de Antonio Paredes, que es un perdedor. El doctor Velázquez como que proyectaba sobre las circunstancias históricas una luz distinta a los otros historiadores. En su otra obra icónica, arma una entrevista con un andino de pocas palabras. Con una rigurosa investigación logra crear una profunda e íntima biografía que hizo humano a un hombre que levantó temores casi sobrenaturales. Ese libro capta la manera como el general Gómez hablaba. Para saber datos de Juan Vicente Gómez podemos conseguir muchos historiadores, pero lo importante es acercarse a ese personaje desde cómo estructuraba la frase y la relación campo-ciudad y esa manera campesina de resolver el general Gómez los problemas. Y yo creo que eso es lo grande y lo creativo de ese libro. A través de la palabra, Ramón J. tejió toda su vida. Cuando aún vivía en el Táchira, fue nombrado el presidente más joven que jamás tuvo el Salón de Lectura de San Cristóbal, y ya en Caracas fue una referencia para escritores novatos y expertos.
Los conocimientos que fue acumulando como historiador, periodista, político y amigo son reconocidos en los años 80, cuando su presencia es solicitada en una de las iniciativas más importantes que haya tenido Venezuela para reformar un Estado que comienza a desmoronarse. Es indispensable un acuerdo. Indudablemente se ha perdido tiempo y cada vez se hace más urgente, porque hay problemas que así tenga una inmensa mayoría, no los puede resolver en ningún país del mundo un solo partido, porque está comprometida la suerte misma de un sistema y de un país. La sociedad venezolana en los 80 se resquebraja, si bien, digamos, continúan gobernando los partidos tradicionales, comienza a ser claro que esos partidos no están representando en muchos casos sino a las cúpulas de esos partidos. Eso es visto por algunos políticos de mirada profunda y se llega a la conclusión de la necesidad de reformar la vida política, las estructuras. No una reforma de retazos. O los propios acontecimientos se hacen presentes y no tocan la puerta, como yo digo y repito, y no la tumban. Ese es el dilema que tiene planteado la democracia. En 1984 se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE. Cuando los más preparados especialistas son convocados para formar parte de las mesas de trabajo, un hombre es nombrado para liderarlos. El estudio de la COPRE implicaría las lecciones que le daba Ramón Velázquez a la gente que iba a hacer la COPRE sobre qué había pasado en el pasado, qué cosas se tenían que evitar y cómo se le podía insuflar calor a la política venezolana desde las alturas. Hay una nueva realidad social en Venezuela, una nueva realidad económica y un armatoste, que es el viejo Estado gomecista, y ese es uno de los conflictos más grandes que está determinando un país moderno con una legislación y unos sistemas administrativos que responden a la realidad de los años 30 y 40. En la COPRE se debatieron temas que significaban efectivamente la modernización política de Venezuela. Por ejemplo, la descentralización. Los debates de la COPRE yo creo que son de las cosas más importantes que ha ocurrido en el mundo intelectual venezolano durante todo el siglo XX. La Comisión de Reformas del Estado hizo una primera propuesta de reformas políticas que no cayeron bien en el gobierno que los había designado. Cuando llegó el momento en que la COPRE tenía que presentar sus informes y decir nosotros recomendamos esto y esto y el otro, el doctor Velázquez yo creo que tuvo la intuición de que hasta aquí yo le presté un servicio a esta comisión, pero yo mejor me voy. Buena parte de las recomendaciones de la COPRE fueron aplicadas y el resto recogidas en 13 valiosos volúmenes que son aún una invitación abierta hacia ideas de progreso y reforma política. Carlos Andrés Pérez, también andino, es de nuevo presidente y se reactiva un tema en el que Ramón Velázquez es un indudable experto: las relaciones entre Colombia y Venezuela. El presidente crea la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos, COPAF. La COPAF, en primerísimo lugar, es un mecanismo de diplomacia. Ese mecanismo fue una novedad, definitivamente, en términos conceptuales, en términos de dinámica de relaciones bilaterales, fue una novedad. Y yo creo que eso tiene nombre y apellido, Ramón Velázquez. Velázquez no aminora su ritmo. Sube a helicópteros para asistir a reuniones en zonas minadas por guerrillas y paramilitares, pero ricas en hombres y mujeres que buscan profundizar las relaciones entre sus regiones. De usted hemos aprendido que la integración es una invitación al optimismo. Así como hemos llegado a este punto, impensable hace poco tiempo, así podemos prever que seguirán creándose oportunidades para nuestros pueblos. Nuestra tarea es asegurar que ellas se reflejen en el mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos y los colombianos. Su relación con Colombia se remonta a muchos años atrás, cuando las ondas de la radio y las noticias del periódico del país vecino mostraban a los jóvenes tachirenses una realidad muy distinta a la suya.
Podían ver y escuchar a la democracia haciéndose realidad cuando su país era comandado por una sola voz. Su interés por la política despertó justo al lado de Colombia, y según sus planes, su carrera como miembro del Estado venezolano terminaría ahí, al frente de la COPAF. Pero una serie de eventos inesperados cambian sus planes. Los años 90 apenas comienzan, y ya una revuelta social y 2 golpes de Estado presagian tiempos difíciles. El presidente es destituido a apenas 8 meses de las elecciones, dejando al monstruo petrolero de Latinoamérica dando tumbos sin cabeza. En medio de la tensión, el Congreso debe llegar a un acuerdo y elegir a un hombre que asuma la presidencia hasta las elecciones. Y comienza la discusión de quién podría ser el hombre que aceptaran los partidos políticos, la izquierda que estaba conspirando abiertamente, los 2 partidos del estatus y los militares. Las cámaras legislativas se reúnen hoy a las 4 de la tarde para designar al próximo jefe del Estado. Hasta los momentos, según trascendió extraoficialmente, existen 14 postulados. Sin embargo, el doctor Ramón J. Velásquez parece ser el candidato de consenso. Durante casi toda su vida, Ramón Velásquez ha sido testigo y actor del vaivén del poder. Y ahora, con ya 77 años, se le propone protagonizarlo. Él escribe una larga y sentida carta para rechazar la posición, pero jamás llega a entregarla. Ramón J. Velásquez tenía gente a favor y tenía gente que no quería que él fuese el presidente en sustitución de Carlos Andrés Pérez y también de Octavio Lepage. Y yo creo que la razón por la cual los venezolanos en ese momento, y sobre todo los líderes políticos a quienes correspondió la decisión, se inclinaron por el doctor Velásquez era justamente porque era una figura que unificaba al país. Los países necesitan un ambiente de unidad nacional para enfrentar sus crisis. Tal y como se esperaba, el Parlamento de la República eligió a Ramón J. Velásquez como el presidente constitucional por lo que resta del periodo 1989-1993. Acción Democrática y COPEI le dan el visto bueno a la candidatura y a la presidencia de Ramón J. Velásquez. Pero también le advierten, nosotros nos vamos a la campaña electoral. Inmediatamente después que es escogido, los partidos que han motorizado su elección van y le dicen que ellos no lo pueden acompañar directamente a través de integrantes de sus organizaciones. Eso es una decisión infeliz. Cuando se apagan las luces de Miraflores el primer día del gobierno de Velásquez, solo 3 personas forman el gobierno. Ramón Velásquez, que quedó esa noche allí en el Palacio, rodeado por una casa militar que no conocía, que no había escogido, por edecanes que no había escogido, que además seguían siendo los edecanes del presidente Pérez, un ministro y un viceministro. Mi responsabilidad me lleva a abrir una semana de consultas, oír en la forma más atenta quiénes son los ministros y responsables de la administración. Recuerdo muy bien que ese momento en el que hablamos y él me dice que él quiere que yo sea su ministro de Agricultura y Cría, me dijo, yo tengo experiencia, fui secretario de la presidencia, fui ministro de Comunicaciones, senador, y me dijo algo que quedó grabado para siempre. Me dijo, yo no soy un políglota, yo no hablo muchas lenguas, pero tengo entendido que en el idioma nuestro, en el idioma castellano, se conjugan por separado los verbos ser y estar, no así en otros idiomas. Yo no soy presidente, yo estoy de presidente cumpliéndole un servicio al país. Y tú no eres ministro, tú vas a estar de ministro. Una vez que cumplamos
con nuestra función en el tiempo, volvemos a nuestra esencia. En esa época, la editorial Planeta publicó una nueva edición de su libro La caída del liberalismo, amarillo, tiempo y drama, de Antonio Paredes. Y a mí me pidieron que escribiera la portadilla. Y yo puse en la portadilla que ahora es cuando íbamos a saber para qué sirve la historia. Cuando un historiador nos iba a conducir por el más tormentoso de los mares. Velázquez llega a formar gobierno tratando de designar a gente que conociera cada una de las áreas de trabajo. Tenía el soporte de su figura, tenía el soporte de la ley habilitante que nos había dado el Parlamento, pero eran tiempos borrascosos. Rumores de golpe de Estado invaden las calles venezolanas. La democracia tan difícilmente alcanzada podría llegar de nuevo a un final inesperado. Velázquez en la presidencia utilizó lo que ha sido, lo que fue siempre su dinámica de trabajo, el sentarse a escuchar a la gente, el congregar a la gente, el permitir que la gente hablara. Eso cambió el clima político que había en Venezuela. Estábamos en una campaña electoral muy intensa, estábamos en un ambiente de conspirativo general y sin embargo en Miraflores, lejos de cerrarse las puertas, lo que se hizo fue todo lo contrario, fue abrirlas. Hubo un esfuerzo importante de la presidencia por acercarse a los periodistas, a la prensa. Con un gabinete de hombres poco relacionados a la política, el gobierno de Ramón Velázquez supera conspiraciones militares, pero no logra salvarse de escándalos que inundan a la prensa nacional en estos años. Difíciles medidas económicas son tomadas y se hace posible dar pasos importantes para descentralizar el poder. Él era un hombre orientado en su vocación hacia la provincia venezolana, un hombre que provenía de lo más profundo de Venezuela. Dentro de la COPRE, él es gran auspiciador de las propuestas de descentralización, pero una vez como presidente, pues entonces concreta su convicción a través de una serie de medidas. Las conquistas logradas en todos los órdenes han convertido en Venezuela la democracia en un sistema de vida nacional, porque estamos superando la crisis institucional más profunda de nuestra historia republicana. A pesar de la inestabilidad, la figura del doctor Velázquez logra atravesar el conflicto que pudo fracturar a la democracia venezolana. Haber logrado un gobierno de transición entre una gran crisis que significó la salida del presidente Pérez y el haber logrado llegar a unas elecciones cuyo resultado fue aceptado por todos. Luego de haber estado en la presidencia del país, Ramón J. siguió con su labor editorial, dirigiendo importantes iniciativas, prologando libros, revisando tesis, concediendo entrevistas, siendo un miembro activo de la Academia de la Historia y de la Lengua de Venezuela. Cuando los años comenzaron a pesar sobre la velocidad de sus acciones, sus pensamientos continuaron como si todavía fueran los de aquel muchacho tachirense que saciaba su voraz curiosidad leyendo y escuchando. En su casa, llena de medallas y con decoraciones escondidas, había siempre algún visitante. Y es que justo ahí se condensaba toda su historia de vida, en los estudiantes que tocaban la puerta para entrevistarlo y se conseguían de salida con políticos o historiadores. Ramón J.
fue un puente entre personas aparentemente irreconciliables. Él logró superar abrumadoras crisis, uniendo fuerzas que parecían estar hechas solo para enfrentarse. Todo en aras de lograr que la República de Venezuela, bien parada sobre su historia, pudiera avanzar y consolidar su futuro. Durante casi 100 años de vida, llegó a estar en muchos lugares, ocupando diversas posiciones, manteniendo a sus palabras bien cerca de sus acciones. Sin importar en dónde estuviera, Ramón J. nunca dejó de ser testigo y actor de la historia venezolana.